En este video, diseñaremos un programa que resuelva el siguiente problema. Se solicitará al usuario teclee un nombre y se imprimirá el número de caracteres del nombre en pantalla. Empezaremos por definir el diagrama de flujo del algoritmo. Comenzamos con el inicio. Posteriormente se inicializan a las variables i y cont con un valor de 0 y se define un arreglo de caracteres. Se imprime en pantalla el mensaje para solicitar al usuario teclee el nombre. Se lee el nombre desde el teclado y se almacena en la variable nombre. Se verifica que el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i sea diferente al carácter nulo. Si lo es, se verifica si el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i es diferente a un espacio en blanco. Si lo es, se incrementa en 1 a la variable cont. Se incrementa en 1 a la variable i y se ejecuta nuevamente el ciclo para verificar si el elemento localizado en el índice i es diferente al carácter nulo. En el caso de que el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i sea igual a un espacio en blanco, tan solo se incrementa en 1 a la variable i y se inicia con la siguiente iteración del ciclo. En el caso de que el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i sea igual al carácter nulo, se imprime en pantalla el número de caracteres del nombre utilizando la variable cont y se concluye con el algoritmo. Una vez obtenido el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo definir el pseudocódigo. Comenzamos con la palabra inicio. Se inicializan a las variables i y cont con un valor de 0. Se define un arreglo de caracteres llamado nombre. Se imprime un mensaje que le indique al usuario que escriba un nombre. Se lee el nombre y se almacena en la variable nombre. Se inicia un ciclo mientras y el ciclo se ejecuta mientras el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i sea diferente al carácter nulo. Entre las sentencias que se ejecutan por cada iteración del ciclo, se inicia verificando si el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i es diferente a un espacio en blanco. Si lo es, se incrementa en 1 a la variable cont y se incrementa la variable i para asegurar que en algún momento el ciclo termine. Se concluye con el ciclo mientras. Se imprime el número de letras del nombre utilizando la variable cont y se concluye con el pseudocódigo. Una vez obtenido el pseudocódigo, es muy sencillo traducirlo al lenguaje C. Se inicia especificando las bibliotecas de funciones que utilizará el programa. En este caso, tan solo se requiere de la biblioteca stdio.h. Se define a la función main, la cual no recibe parámetros y regresa un valor entero. Se declara un arreglo de tipo char de tamaño 20. Se declaran dos variables enteras denominadas i y cont y se inicializan con un valor de 0. Se invoca la función printf para que muestre en pantalla el mensaje nombre seguida por el carácter 2 puntos. Se invoca la función gets para leer una cadena desde el teclado enviándole como parámetro el nombre del arreglo, para que almacene ahí la cadena leída desde la entrada estándar, es decir, desde el teclado. Se invoca nuevamente a la función printf para imprimir el contenido del arreglo nombre utilizando un %s como formato. Se define un ciclo while, el cual será ejecutado mientras el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i sea diferente del carácter nulo. Como parte de las sentencias que se ejecutan por cada iteración del ciclo, se define un if para verificar si el elemento del arreglo nombre especificado por el índice i es diferente a un espacio en blanco. Si lo es, se incrementa en 1 a la variable cont. Y por último, se incrementa en 1 a la variable i para asegurar que el ciclo termine. Una vez definido el ciclo while,
se invoca la función printf para que imprima en pantalla el nombre y el número de caracteres del nombre utilizando el contenido del arreglo y la variable count. Se indica el valor de retorno de la función main y se concluye el programa. Este programa puede ejecutarse de forma exitosa también utilizando la función fgets, y para ello se debe definir el tamaño máximo del arreglo. Posteriormente se invoca la función fgets, enviándole como parámetro el arreglo de caracteres para que sea el lugar en donde se almacene lo leído por el apuntador archivo. Se especifica como segundo argumento el número de caracteres que serán leídos desde el apuntador archivo. Y por último, se especifica el nombre del apuntador archivo desde donde se encuentran los datos a leer, que en este caso se especifica al apuntador archivo asociado a la entrada estándar, es decir, al teclado. El resto del programa es el mismo al explicado con anterioridad.